Pues bien, por ello, lo que ha pasado hoy también continúa desencadenando diferentes reacciones en torno a este pleito que hay al interior del Consejo Nacional Electoral entre sus consejeros y también de algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, según la Constitución lo indica, es el encargado del traslado, del resguardo del material electoral, situación que, bueno, está en investigación por parte del Ministerio Público. Giulio Cellini es un experto, analista político, que nos acompaña a través de sala de redacción de Venezuela, por supuesto, y le damos la bienvenida. Ya también Eliseo Núñez es exdiputado de Nicaragua, que muy amablemente también se ha unido a sala de redacción para que ambos nos puedan externar lo que ha pasado, sus experiencias en sus países sobre este tipo de situaciones. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla, de verdad que es un gusto tenerlo con nosotros siempre. Empezamos con Giulio, que sé que vamos un poquito rápido en torno a diferentes reuniones que tiene pendientes. A ver, don Giulio, hemos dialogado durante muchos días luego de estas elecciones y les comentaba yo a ambos el hecho de este problema que surgió el pasado 9 de marzo, día de las elecciones primarias, en donde las maletas electorales que son pues custodiadas y trasladadas por las Fuerzas Armadas, según lo indica la Constitución de la República, anduvieron, como lo ven ustedes ahí en pantalla, en primer lugar en autobuses de la ruta urbana, cuando generalmente o durante todas las elecciones pasadas se hacían por medio de los camiones de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero se contrataron lo que ustedes ven ahí, anduvieron paseando de arriba para abajo en las dos principales ciudades del país. Muchas de ellas se perdieron, otras no llegaron a su destino y eso provocó que en varios centros educativos, en dos en particular en la capital, tuvieran que repetirse de alguna manera estas elecciones primarias. Pero de verdad que el punto toral hoy, además de esto, porque esto es lo que ha desencadenado, es esta denuncia que ha realizado la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral en contra del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas durante una reunión en donde ella ha dicho que ha sido agredida verbalmente porque uno culpa al otro de ser el responsable de ese desastre que ocurrió en las elecciones primarias. ¿Qué experiencia tienen ustedes en Venezuela sobre esto? Don Giulio, adelante. Sí, en principio muchísimas gracias una vez más por la invitación. La verdad es que preocupa profundamente que pues, los países de América Latina sigan teniendo este tipo de noticias que evidentemente contrarían lo que debe ser un proceso electoral, de lo que debe ser precisamente la integridad electoral que están llamados todos los países que celebran elecciones pues, a tener, porque de lo que se trata es de la voluntad de la gente, de lo que se trata finalmente es de la expresión popular, dado por la institucionalidad. Este tipo de cosas no solo socavan la democracia, este tipo de cosas no solamente generan más desconfianza del electorado en sus instituciones, sino que también entonces generan apatía en torno a los procesos electorales, porque la expresión que los ciudadanos pues acuden a dar precisamente en los centros de votación se ve de alguna forma vulnerada, de tal manera que es lamentable en primera instancia que esto suceda y genera por supuesto incertidumbre, desconfianza en los resultados electorales que finalmente son expresados por las autoridades a quienes les compete. Y nosotros en Venezuela ya tenemos posgrado y doctorado en los asuntos atinentes a la integridad electoral, vista por supuesto desde el punto de vista contrario al deber ser. De tal manera que mi primer comentario iría en la dirección de lamentar este tipo de hechos y expresar la preocupación de que se sigan cometiendo cuestiones de esta naturaleza en los países de América Latina. A ver, en su caso, Giulio, ustedes han tenido problemática en el tema político en Venezuela. En primera instancia por Nicolás Maduro, que actualmente se encuentra en el poder, pero previo a él también de Hugo Chávez. Cuando en el momento en que Hugo Chávez tomó posesión de su cargo, ya sea en la primera o en las subsiguientes administraciones, ¿hubo el registro, por ejemplo, de esta problemática que les contaba, que es vergonzoso, pero debemos de confirmarlo porque ya los medios internacionales también han hecho réplica de ello, que las maletas electorales andaban perdidas acá en elecciones primarias, que no llegaban a sus centros educativos, que andaban con conductores sin el resguardo de un custodio de las Fuerzas Armadas y de un custodio electoral? ¿Han pasado ustedes eso en Venezuela?
Bueno, quizás hemos tenido supuestos distintos, pero que apuntan todos en la misma dirección de, de alguna manera socavar la institucionalidad. En Venezuela se presentan irregularidades de otra naturaleza, como por ejemplo, que tiene que ver con las reglas de juego, como por ejemplo la inhabilitación de candidatos presidenciales, como lo es, por ejemplo, lo que denominamos en Venezuela la operación Morrocoy, que es la lentitud en el proceso electoral para que la gente, pues, que ha ido a votar y que las máquinas no funcionan o que algo vinculado al proceso electoral no profundamente el acto de votación y la gente decide, pues, de abandonar los centros de votación e irse a su casa. También hemos tenido momentos en los cuales los resultados llegan de forma muy tardía al Consejo Nacional Electoral que está en Caracas, a pesar de que nuestro sistema es automatizado, pero muchas veces por problemas que ellos, la institución electoral en este caso, se ha pronunciado en ese sentido, pues de que los resultados no llegan por motivos pues de falta de internet o cuestiones de esa naturaleza. En todo caso, en Venezuela, donde está controlado el poder electoral por el gobierno, al igual que la Fuerza Armada, que es también quien colabora logísticamente hablando con el Consejo Nacional Electoral en la instalación de las mesas de votación y también con la custodia de las papeletas de votación que van también unas cajas parecidas a las que ustedes han mostrado, Sí. pues en esos casos se han mostrado situaciones similares, ¿no? Y en el caso, vamos a saludar también, que vemos que también está muy atento a escucharnos, Eliseo, que muy amablemente nos atiende también, un exdiputado nicaragüense. ¿Se siente familiarizado con lo que estamos pasando los hondureños? ¿Hay de alguna manera algún tipo de episodio similar, parecido al menos, en Nicaragua con lo que está pasando en Honduras? Bienvenido, Eliseo, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo recuerdo, y aprovechando que hay alguien de Venezuela, Sí. que yo hablaba con alguien de la oposición venezolana, y entonces me decía que estamos metidos en ver cómo el sistema automatizado no es vulnerado, etcétera. Entonces yo le dije, ellos son más básicos de lo que ustedes calculan. Ellos el fraude lo hacen físicamente. Y vimos después de que lo que hicieron ellos fue robarse las actas, no dejar que cada quien las tuviera y después decir que había ganado Maduro. Pues eso es lo que pasó. Entonces es normal esto en estos modelos, en que el fraude es físico. ¿Por qué es físico? Porque ellos lo que buscan es borrar rastros de lo que están haciendo. Y aunque físicamente vos lo ves, entonces cuando viene la supervisión o una auditoría, en el tracto del digital no encontrás las cosas porque desaparecieron el acta, desaparecieron al fiscal. Aquí en Nicaragua hacían cosas tales como, por ejemplo, echar preso a los fiscales, que son los veedores electorales o los interventores, no sé cómo le llaman, que es el representante del partido en la mesa electoral. En Nicaragua se llaman fiscales. Entonces lo echaban preso cuando reclamaba al de la mesa. El jefe de la mesa llamaba a la policía que estaba afuera y le decía, mire, este señor me levantó la voz y yo soy autoridad acá. Aquellos entonces, que estaban resguardando la mesa y los votos para hacer las personas que son los testigos de ver quién sacó cuántos votos y en qué movimiento. Ajá. Entonces, los representantes testigo, de cada partido en la mesa. Reclamaba, entonces el presidente de la mesa o de la junta receptora de votos, como le llamamos nosotros, llamaba a la policía que estaba afuera y le decía, mire, échelo preso porque está interrumpiendo el proceso de escrutinio o porque está interrumpiendo el proceso de votación, y lo sacaban y lo echaban. Hacían cosas peores, como por ejemplo echar presos a los fiscales, como tenías que entregar antes la lista de los testigos para que te le dieran credenciales. Entonces, con la lista en mano, la policía se iba a las casas de esto y los levantaba y los tenía presos 48 horas y los soltaba al día siguiente de la elección. Este tipo de cosas son las que hacen. Entonces no me extraña esto de que se hayan llevado las mesas de arriba abajo. En Nicaragua, la operación de volver lenta la votación, nosotros le apodamos ratón loco, porque sucedió, y esto fue un caso en el 2000, en el año 2000, cuando el Frente Sandinista todavía era oposición, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral llegó a su mesa de votación y no estaba registrado ahí. Estaba registrado a 30 kilómetros de donde estaba. Al presidente de la mesa de votación, del Tribunal Electoral. Entonces, y así le hicieron, nosotros calculamos aproximadamente al 15% de todos los votantes. Los trasladaron de mesa. Entonces, aquí el fraude se arma desde que está
en lo que son la cartografía, elaborando la cartografía, elaborando los padrones, los cambios de domicilio, son cosas en las que hay que estar muy pendiente. Y después el traslado electoral. Yo te decía previamente en la entrevista de que en el traslado electoral, en Nicaragua, el traslado electoral está a cargo del Consejo Supremo Electoral con el auxilio logístico del ejército. ¿Qué Igual significa acá, esto? sí. No se le entrega al ejército el material electoral, sino que siempre lo tiene bajo custodia el sistema electoral, lo tiene un funcionario del Tribunal Electoral y en los vehículos, hasta hace poco, ahora ya no sucede eso en Nicaragua, tenían que ir testigos, fiscales o veedores de cada partido. Es decir, en el camión del ejército donde se trasladaba el material electoral iban los veedores y los testigos de cada partido. ¿Y de qué manera trazaban el proceso? Entonces, el proceso se empezó a trazar primero que dijeron de que no había necesidad de que fueran los testigos. Entonces ya iba solo la policía o el ejército y los funcionarios electorales. Y lo segundo es que simplemente mandaban las maletas equivocadas. O sea, en Nicaragua te puedo decir, pasó aquí fueron también. mucho más finos en eso, porque no las desaparecieron, sino que lo que hicieron, mandaron las maletas de la Junta 83, lo mandaron a la Junta 74. O sea, en diferentes centros de votación. Mandaron las maletas equivocadas a los diferentes centros, así. Exactamente. Sí. Entonces, no fueron en ese momento tan burdos, pero esas son las cosas que hacen. Por eso es que nosotros, los que nos hemos dedicado al tema electoral por años, y que hemos pasado esto, lo que decimos es, el fraude es físico. Cuando tenés control de las armas, tenés control de la cadena de mando, tenés control del sistema, vos lo que haces es interrumpir el sistema en varios lugares. Porque el fraude electrónico es menos probable. Nosotros teníamos un dicho, y era que si nos hacían un fraude electrónico, es decir, de cambiar la base de datos sin que nosotros nos diéramos cuenta y hacer otro montón de cosas, casi que se ganaron la elección solitos, ¿no? Porque lo podés hacer ese esfuerzo para muchas otras cosas. Entonces, el tema siempre es que hay que estar pendiente del tema físico. Solo te cierro con esto. Claro, adelante. Una vez que se da la votación, está el traslado de las actas. En el traslado de las actas también hay otra cantidad de problemas. Ahí le roban las actas a los fiscales, no las dejan salir de los centros de votación, a los testigos en el caso de Honduras, o simplemente cuando llegan al centro de cómputo, está alguien del partido de gobierno con las actas nuevas, físicas en la mano, y entonces cuando va a meter el acta, roba el acta que está entrando al que llega y mete un acta nueva, o en acuerdo con él mete un acta nueva. Parecen cosas que no deberían de pasar en el siglo XXI, pero sí pasan, y es lo que ha estado sucediendo. Me llama muchísimo la atención. En Nicaragua, Operación Ratón Loco. En Venezuela, corríjame, don Julio, si me equivoqué, Operación Mocorroy, ¿así? Morrocoy. Operación Morrocoy. Ok, ¿por qué? ¿Perdón? De tierra. ¿Sí? Una tortuga. El morrocoy es una tortuga de tierra, ¿sí? Pues que camina muy lento naturalmente, y se llama así precisamente porque el objetivo de la operación Morrocoy, que se ha instaurado en Venezuela por años, es precisamente que el proceso sea cada vez más lento y desestimar la voluntad de la gente de seguir en las colas, en las filas de votación para participar finalmente del acto pues electoral, ¿no? Entonces, eso se ha llevado adelante en Venezuela por muchos años. Son mecanismos para tratar de alejar a la gente del voto, que es lo que ha intentado hacer el chavismo por años en Venezuela. De alguna manera, quitarle el ímpetu, quitarle el ánimo a la gente de participar en los procesos electorales, porque naturalmente esa es la mejor forma de votar. En Venezuela el chavismo suele poner a la oposición permanentemente en el mismo dilema de si participar o no hacerlo, porque obviamente al chavismo le conviene ganar de la manera más fácil, que es que la oposición no participe. Y por eso en Venezuela al día de hoy, de hecho, ese dilema sigue estando vigente con ocasión de la convocatoria a las elecciones regionales y parlamentarias para el 25 de mayo próximo. Tenemos el precedente del 28 de julio pasado, donde el Consejo Nacional Electoral al día de hoy no ha publicado los resultados electorales como corresponde, mesa por mesa de votación, centro a centro de votación. Ajá. Y obviamente al día de hoy no lo ha publicado. Entonces, bueno, evidentemente eso preconfigura un escenario donde la participación de la gente
pues masivamente es poco probable porque hay una gran frustración en torno a eso. Pero hay un grupo de la oposición venezolana que considera que a pesar de eso hay que seguir participando, que la mejor forma de expresarse es participando y no dejando a la gente en su casa. Y yo creo que eso tiene mucho sentido al día de hoy. Por supuesto que es difícil decirle a la gente que salgan a votar a pesar de las condiciones adversas, de que, como les decía hace un momento, Venezuela tiene posgrado en lo que no debe hacerse en el orden electoral. Pero pareciera que estratégicamente es mucho mejor tener a la gente de alguna manera expresándose, porque eso es lo que el gobierno no quiere, que la gente participe y que la gente se exprese, y no tener el gobierno que asumir el costo de cometer irregularidades que puedan torcer eventualmente la voluntad popular. Les preguntaba de esta operación porque me parece que sí hay similitudes entre lo que ha pasado en Nicaragua como Operación Ratón Loco, lo que ha pasado en Venezuela y lo que pasa en Honduras. ¿Por qué? Porque todas ellas convergen en una misma situación, que es el retraso para que la población pueda ejercer el sufragio. Pero también me decía usted que a este punto en Venezuela no hay resultados todavía de algunas actas. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque mire, aquí se han hecho las elecciones más caras de la historia, más de 2.000 millones de lempiras. No sé si me ayuda, por favor, producción, donde quieran colocarlo, ya sea ya de manera interna o acá, la página del Consejo Nacional Electoral. Esta va a ser mi última intervención en torno a este tema. ¿Qué pasa? Desde ayer se había anunciado el Consejo Nacional Electoral que se iba a iniciar con el escrutinio de estas actas que presuntamente tienen algún tipo de irregularidad, por decirlo de alguna manera. Entonces iba a ser un conteo de voto por voto y que esta misma votación se iba a hacer pública a través de un canal, ya sea del canal del Estado o por medio de las mismas redes sociales del Consejo Nacional Electoral. No sé si podemos colocar, por favor, la página. Ya nos están intentando colocar nuestra producción esta página. Hoy, hasta en horas de la madrugada, aquí tenemos, mire la página, por este lado de acá. Estamos intentando abrir la página del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo máximo del país en torno al tema de elecciones. Y si usted se fija, no hay absolutamente ninguna transmisión, como se había anunciado mediante un comunicado que le habría para la situación de este escrutinio especial de todas aquellas actas que se iban a realizar. Aquí estamos intentando abrirlo, lo hacemos en vivo para que ustedes puedan verlo también. ¿Por qué me llama la atención? Porque se gastaron 2.000 millones de lempiras con unas elecciones sumamente caras, las más caras de la historia, y se presumía que esto era para tener mayor transparencia, mayor agilidad. Hasta este punto son 28.000 las actas que presentan algún tipo de irregularidad. Pero ¿qué pasa? Ayer se tenía que haber empezado esta transmisión de resultados, este conteo especial, no se hizo hasta en horas de la madrugada. Pues mira, así ha quedado la página, así. No se ha hecho hasta las horas de la madrugada, por aquí está. No se ha hecho hasta en horas de la madrugada. Entonces estamos viendo, para que ustedes también observen junto a nosotros. No se hizo hasta horas de la madrugada, pero solamente se está realizando el conteo del Partido Nacional y el Partido Liberal. No así del Partido Libertad y Refundación, que es el partido en el poder, quienes dicen que porque no cuentan con observadores no se ha iniciado ese conteo especial. Entonces, el problema es que muchos expertos están advirtiendo que no se va a realizar una declaratoria en la fecha en que la ley lo dice. ¿Por qué? Por este letargo que hay cuando se supone que esto era lo que no iba a existir, porque por eso se pagó tanto por estas elecciones, las más caras de la historia, les recuerdo. Y como ustedes pueden observar, no hay ninguna transmisión, en el canal del Estado tampoco hay ninguna transmisión, y hasta el momento solamente el Partido Nacional y el Partido Liberal están realizando ese conteo, que son pues partidos de oposición, están realizando ese conteo de estas actas con alguna irregularidad o inconsistencia, según le dicen en el Consejo Nacional Electoral. ¿Creen ustedes, especialmente en Venezuela, en donde ha ocurrido esto? Porque desde el año pasado se realizaron las elecciones y a este punto no hay resultados. ¿Que esto podría también estar pasando o debería de ser o podría ser lo que pasó en Venezuela? Bueno, en el caso venezolano, lo que el gobierno o lo que el Consejo Nacional Electoral dijo como excusa para no publicar el resultado en su página web es que habían sido objeto de un hackeo por parte de algún grupo ubicado en Macedonia del Norte. Imagínense ustedes lo que significa esa historia, ese cuento de hadas, ¿no? Supe que en Macedonia del Norte los resultados electorales de una elección que no es menor. Estamos hablando de una elección presidencial, donde había una gran expectativa de la sociedad venezolana y también de la comunidad internacional. Y se utiliza de alguna forma esta excusa barata que al día de hoy nadie en el país cree y que luego
ya de transcurridos, bueno, casi un año, ¿no? Sí, De la casi un elección año. presidencial, Adelante. pues los resultados disgregados como corresponde. En Venezuela, si usted quiere, por ejemplo, digamos, objetar algún resultado electoral, tiene que tener los resultados a la mano y no los tenemos en este momento. Entonces no hay forma de objetar los resultados. Si los resultados no están a la mano de la población, si no se realizan, si se aletargan estos resultados, entonces nadie puede reclamar por lo que se ha dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, en el país. Bueno, en el caso venezolano, para usted impugnar una elección parcial o totalmente, tiene que tener los resultados electorales. En el caso nuestro, los resultados siempre se habían publicado mesa por mesa de votación en la página web del Consejo Nacional Electoral. Una irregularidad que los partidos políticos identificaran cuando lo contrastaban con las actas electorales con las que cuentan, entonces podían pedir una auditoría y finalmente eso podía conducir a una impugnación en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso no ha podido hacerse porque no se tiene los resultados oficiales, a pesar de que la oposición cuenta con, han dicho contar con alrededor del 80% de las actas electorales, pues pero esto no ha sido oficialmente publicado y la institucionalidad venezolana no ha dado respuesta a ese reclamo y no ha dado cumplimiento a lo que legalmente corresponde hacer, que es lo que acabo de narrar. Así es. Vea, estamos revisando aquí en la página y es imposible que pueda, que se pueda abrir. Entonces, en este caso, ¿ven ustedes alguna similitud con esas operaciones que se realizan en sus países, ya sea en Nicaragua, en Venezuela, con lo que ha iniciado en el nuestro, con estas elecciones primarias e internas y lo que nos espera también para las elecciones generales que son en noviembre próximo? Totalmente. Es el mismo modelo. La ausencia de la publicación del resultado acta por acta en Nicaragua empezó en el 2008. Con las elecciones municipales del 2008 ya se repitió en el 2011 y hasta el momento no se publica acta por acta. Es una de las recomendaciones que han hecho reiterativamente desde el 2008 la OEA y otros organismos como el Organismo de Observación de la Unión Europea. Y no se publican precisamente para que no puedas contrastar. Y esto es algo que es reiterativo. El ralentizar el proceso, el buscar como que la gente se desincentive. Pero hay una cosa bien clara en estos fraudes, ellos van mutando. Es decir, el fraude que nosotros recibimos en el 2008 como oposición al sandinismo no se parece al fraude que recibimos en el 21. Son bastante diferentes. El primero era un fraude, como dije desde el comienzo, mucho más físico, que es lo que están viviendo ustedes ahorita. Así empieza. Pero en la medida que va pasando el tiempo, ellos van tomándose todos los poderes del Estado. Comienzan por la Corte Suprema de Justicia, porque en todo caso de que haya un conflicto, de que creas vos, de que pasa algo que el Ejecutivo esté inmiscuyéndose, vos podés recurrir ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Supremo Electoral o el Tribunal Electoral de Honduras. Hace lo que en Nicaragua se conocería como un recurso por conflicto de poderes. Entonces viene y la Corte resuelve. Pero si el Ejecutivo tiene tomada la Corte, esa resolución va a salir a favor del Ejecutivo. Y después de eso comienza el proceso de cambiar las leyes, que es lo que ya pasó en Nicaragua. Entonces, en Nicaragua lo que hay hoy ya es los abogados le llamamos un fraude intelectual. Ya no es un fraude instrumental. ¿Qué es un fraude instrumental? Cuando vos agarras un documento y cambias una firma. ¿Qué es un fraude intelectual? Que es cuando vos creás el documento de cero y haces parecer que ese documento es real. Y eso es lo que estamos viviendo en Nicaragua. Ya crearon una ley electoral, ya crearon un sistema electoral que ahora ya no necesitan hacer ningún fraude físico. Entonces, lo que le quiero decir a los hondureños es que hacia allá van. Esto se comienza ahí, en el fraude físico. Después viene el tema de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia a favor del Ejecutivo. Después viene la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y después del Tribunal Supremo Electoral está sustituido, vienen las nuevas elecciones en que ese Tribunal Supremo Electoral le da ventaja a un solo grupo. Y entonces ya el grupo de gobierno que controla la Corte, controla el Tribunal Supremo Electoral, saca 60, 65%. Con eso ya pueden aprobar leyes sin ningún
obstáculo y pueden reformar la Constitución y pasan a lo que se conoce ya como el fraude intelectual. Don Julio, Este camino, brevemente, porque ya no tenemos tiempo, ya estamos casi cerrando el noticiero. Don Julio, en un minuto, por favor, su resumen. Sí, que cuiden mucho la democracia, que sigan reivindicando los derechos ciudadanos y la integridad electoral. Están a tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice pues nuestro compañero invitado en el sentido de que efectivamente hay un camino por delante que ustedes pudieran seguir. Hay una ruta negativa que ya hemos pasado pues Nicaragua y Venezuela, que son de los países más, con autocracias más cerradas en el continente y que empezaron pues con un trayecto progresivo en el orden de ir violando justamente particularmente la voluntad popular, el derecho al voto y al derecho a elegir efectivamente a través del acto de votación. De tal manera que tienen que alzar la voz y utilizar la institucionalidad con la que cuentan todavía para reivindicar precisamente la integridad del voto. Tiene que haber mucha conciencia ciudadana, porque una vez que se pierde de manera definitiva, recuperarlo es muy difícil. Y en esa tarea justamente estamos, tanto en Nicaragua como en Venezuela, a pesar de las adversidades. Así que la reflexión creo que es esa, cuidar las instituciones, fortalecerlas cada día más y que los ciudadanos particularmente se expresen pacífica y democráticamente en defensa del voto. Así es, ir a las urnas en todo momento es lo principal. No hay forma que pueda haber un fraude si la población se vuelca a las urnas. Por ello Tu Voto Cuenta, por ello nuestra campaña de Tu Voto Cuenta, en el sentido de que cada una de las elecciones usted debe de hacer la diferencia. Le agradecemos profundamente a ambos por aceptar nuestra invitación para que compartieran con nosotros en sala de redacción la experiencia, tanto en Nicaragua como también en Venezuela, sobre lo que hay estas similitudes tan grandes entre estos tres países, Honduras, Venezuela y Nicaragua, en el tema de elecciones. Gracias a ambos y gracias a ustedes por